Lucas, vamos a leer el libro de Lucas, el doctor Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo había malgastado, vino una grande hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se le echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo: Padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que Dios añada bendición a su gloriosa palabra. El tema que tengo hoy es comida para cerdos. A mí hay algo que me llama muchísimo la atención aquí. En toda la historia del hijo pródigo, está el papá, está el hermano mayor, está el hermano menor, pero no está la madre. En ese hogar había un problema. La madre no aparece allí. Y es un problema cuando hay un desajuste, un desbalance, cuando una de las dos partes que deben estar en el hogar garantizando la crianza de los hijos no está. Cuando el padre tiene mucho que hacer, tiene muchos estudios, tiene muchos amigos, muchas veces los padres se van tan temprano que los muchachos están durmiendo, y cuando llegan es tan tarde que ya están durmiendo, y así se le pasa la vida y no disfrutan a sus hijos, y los fines de semana se van a perder el tiempo con sus amigos, a beber, a bailar, y siguen los hijos haciéndose de amigos indeseables. Entonces buscan en los amigos de la calle el amor, el calor y la sombra del padre que no han tenido, porque lo único que ha sido es darle comida, ropa y techo. Pero un padre necesita darle a los hijos más que eso, necesita sentárselo de vez en cuando en las piernas, así ya sean unos hombres, y besarlos y decirles que vale más para ellos que todas las estrellas del cielo juntos,
y decirle y estar allí en los momentos de crisis, en los momentos de oscuridad y de tinieblas que le llegan a todo el mundo, pues es necesario tener un amigo. Este es un consejo para la madre, para el padre y para que no haya ese desajuste en el hogar. Y también veo que el joven ensayó cómo regresar al padre. El joven había perdido tanto su identidad que él empezó a ensayar. Parece que no conocía a su padre. Si su padre era amoroso, si le dio dinero, si le dio los bienes, eso era una falta de respeto, porque el testamento, los bienes se da la herencia cuando el testador muere. Entonces él no entendía que le partió el corazón a su padre. Y por haberle roto el corazón a su padre, terminó en un chiquero. Es una falta, mire, cuando la gente no honra a sus padres, termina en el lugar de los chiqueros. Los hijos deben respetar a sus padres y amarlos hasta el último día de su vida. Deben amarlos, porque así es. Entonces, pero aquí hay algo que también me llama la atención. Y es que todo el mundo hizo fiesta, menos el hermano mayor. El hermano mayor nunca se contentó de que su hermano que estaba destruido regresó a casa. Porque siempre tú te vas a conseguir con el hermano mayor. El que nunca se alegra cuando tú eres promovido, cuando te va bien. El que se alegra cuando te va mal. Cuando te está llevando el diablo, cuando estás en el horno, cuando estás entre los leones, se goza. Él es uno de los que aplauden, no a ti, a los leones para que te coman. Entonces ese es el hermano mayor, ese es un espíritu diabólico, un espíritu satánico. Fíjate lo que pasó con Caín. Caín era mayor que Abel, y mira lo que hizo, lo mató. Esaú era mayor que Jacob y lo andaba buscando para matarlo. Entonces resulta que siempre te vas a conseguir con el hermano mayor, siempre estará en la iglesia, estará en la casa. Eso fue cuando David fue a llevarle comida a sus hermanos mayores que él, lo insultaron. Y entonces siempre ellos te vas a conseguir con esa realidad, el hermano mayor. Pero ese no es el tema. El tema de hoy es comida de cerdos. Ahora, la historia del hijo pródigo es la historia de muchos cristianos. Quisiera que la leyéramos atentamente y en oración. Hágalo. Y hay algo que el Señor quiere enseñar al cristiano de hoy en día, de este día de hoy, en sus luchas por mantenerse fiel a Dios y en pureza de espíritu, de alma y de cuerpo, porque la Biblia dice en primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando el hijo se apartó de la casa de su padre, cometió un gran error. En la casa de su padre podía comer manjares deliciosos en abundancia, podía disfrutar de la abundancia de la casa de su padre y del gozo que daba la casa de su padre. Estaba libre de preocupaciones, vivir con comodidad y abundancia. Pero en cambio él prefirió aventurarse a buscar el gozo fuera de su casa para terminar decepcionándose y sufriendo las consecuencias de su tremendo y garrafal error. Y yo quiero aclarar algo aquí. Y es que cuando yo hablo de la casa del Padre, tenga cuidado con no interpreten mal lo que yo estoy hablando. Porque hay quienes manipulan mucho. Hay ministros que maldicen a la gente y le hacen entender que si se van de allí, se van a perder. Que si se van de allí, se los va a llevar el diablo, como que si el lugar donde están es el cielo y ellos son Jesucristo. Por eso hay que tener cuidado, y yo quiero que usted me atienda, oiga con sabiduría, con madurez y con mucho aplomo, porque yo quiero desarticular, yo quiero desensamblar del espíritu de los creyentes esa obra de manipulación que han venido tejiendo sobre el corazón de mucha gente. Hay gente que se sienten tremendo, que se sienten maldecidos, que no van a entrar al cielo. Y dice, es que me maldijo. Ningún padre maldice a su hijo. Usted no ve al padre del hijo pródigo maldiciéndolo. Ningún padre verdadero maldice a un hijo.
Yo quiero hablarle, lo primero que veo aquí, por donde viene la tragedia del hijo pródigo, es que estaba lejos de la casa del padre. Pero él se fue lejos, dice la Biblia en el versículo 13 de Lucas capítulo 15, dice que se fue lejos a una provincia apartada. En otras palabras, dejó al padre, huyó de la presencia de su padre, huyó de la seguridad, de la abundancia y del disfrute que daba la presencia del padre. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Eso fue lo que le ha pasado a gente que han abandonado al Señor y terminan cambiando la gloria de Dios por gloria de hombre que a la final se desvanece, como la niebla cuando calienta el sol. Dice que él se fue bendecido, vamos a decirlo entre comillas, si es que la gente piensa que la bendición está en el dinero. Fíjate que ahí se le acabó el dinero. Entonces cuando este muchacho gastó todo lo que tenía, tuvo que ir a cuidar cerdos. En otras palabras, cayó en la miseria y la necesidad. Él, que nunca había conocido el hambre, deseaba comer la comida de los cerdos. Me imagino que la comida de los cerdos estaba allí sucia, seguramente estaba húmeda y con toda certeza no tenía buen aspecto, me imagino. Él no deseaba saborear la comida de los cerdos. Él solo deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Eso está en el versículo 16. Gracias a Dios que ese muchacho volvió en sí y empezó a recordar a la casa de su padre, donde el más pobre de sus empleados tenía pan en abundancia. Óigame, porque eran trabajadores de la casa del Padre. Yo quiero decir, la gente que le sirve y trabaja para el Padre nunca tendrá escasez. Siempre tendrá pan en su mesa, sobre la mesa, porque Dios es un Dios justo. Tenía abundancia de pan. En otras palabras, tenía mucha palabra. El pan representa la palabra de Dios. Hay iglesias donde no hay palabra de Dios, pura baba. Ahí no hay palabra de Dios, pura religión o libertinaje. Son mensajes extremados a la izquierda o a la derecha y no están centrados en la realidad que estamos viviendo, en el propósito, en la rema que verdaderamente el Señor le insertó a su bendita y gloriosa palabra. En la casa del Padre había pan, porque un padre verdadero tiene mensaje, tiene palabra. Un padre verdadero, un verdadero ministro, se amanece hasta la hora que sea de rodillas, alando desde el cielo los panes para alimentar a sus hijos. Un padre verdadero le dedica tiempo a la oración, al estudio de la palabra, en el ayuno, tiene tiempo para ayunar. Por eso en la casa del Padre había abundancia de pan, porque el Padre se había asegurado de que las despensas de su casa estuvieran llenas. Hay iglesias donde las despensas están vacías. Entonces recurren a los métodos, a la metodología, echaron a un lado la revelación de la palabra y ahora están recurriendo a los métodos y estrategias de hombres, tú sabes, los programas humanos, y por eso la iglesia, los creyentes están secos, están raquíticos, están tuberculosos espiritualmente, y eso es fatal. O sea, ahí el jornalero, el trabajador más humilde, se acostaba con la barriga llena. Qué tremendo es ir a casa satisfecho. Después que tú vas a la iglesia y te sientes satisfecho porque tuviste un encuentro con Dios, te alimentaron el alma, te dieron dirección. Hay gente que regresan a casa más aporreados que como vinieron, más secos que como llegaron, como aquel hombre de Capernaum que cada vez la mano se le secaba más. Se le secó una mano y antes que se le secara la otra, Jesús lo visitó. Gloria a Dios, porque Dios no quiere que tú te seques. Antes que te termine de secar, Dios va a hacer algo. Dice que había abundancia en la casa del Padre. Los jornaleros comían bien. Y él era un príncipe, él era el hijo del Padre, pero comía algarroba. Es más, ni siquiera comía porque no le daban. Porque en la provincia apartada hay una característica, hay una cualidad muy peculiar. Y es que
la gente de la provincia apartada no alimentan a nadie. Lea la Biblia. Dice que ansiaba saciar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero mira como dice, y nadie le daba. Porque la gente de la provincia apartada no tiene nada que dar. La gente que tiene una mentalidad, un espíritu de provincia apartada siempre anda escaso. Nunca tiene nada, nunca tiene un mensaje, nunca tiene una palabra revelada, nunca, no la acepta. No la acepta, y cuando alguien viene con un mensaje, con un rema que Dios lo usa o la usa, entonces se sienten invadidos, se sienten comprometidos, se sienten con celos, porque eso lo evidencia la fortaleza de los hombres y las mujeres de Dios que buscan, ponen en evidencia su raquitismo espiritual, entonces su enanismo espiritual. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como Zaqueo. Como no tienen una altura espiritual, como dice la Biblia, que debemos tener la estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo, buscar cada día crecer en gracia, en conocimiento, en temor a Dios. Bueno, entonces se consiguen un sicómoro y se encaraman en un palo alto, pero en realidad el sicómoro no es la altura de él, es una altura artificial. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo mandó bajarse del sicómoro, bájate de ahí, enano, ya te vi. Dice que era un enano y se subió como era enano, se subió en un palo. El Señor lo mandó bajarse de ahí. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Hay muchos ministros, y me están oyendo, que están trepados en un árbol porque perdieron el crecimiento espiritual sano. Porque la Biblia dice que a nosotros nos conviene crecer. Dice la Biblia que el crecimiento lo da Dios. Pero hay gente que están dejando de crecer sanamente y se están estrepando a unos sicómoros de un congreso apostólico, evangélico, no sé qué cosa, y entonces se meten en un taller y que no es que es malo buscar información y buscar conocimiento, es mejor buscar a Dios y Dios te va a ir añadiendo. La Biblia dice que el que no tenga sabiduría, el que esté falto de sabiduría le pida a Dios y Él le da, sin reproche. Ahora, ¿cuántos cristianos han estado en la casa del Padre comiendo alimentos espirituales exquisitos, deliciosos, nutritivos para el alma, y han estado gozándose en la palabra de Dios, han estado en comunión con el Señor, una comunión secreta con Cristo, y en el compartir con los hermanos también se goza? Todas estas cosas eran preciosas y eran nuevas cada día. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y el cristiano comenzó de repente a enfriarse, como seguramente se estaba enfriando aquel hijo pródigo. Por eso fue que se quiso salir de su casa, porque ya se le enfrió el amor. Entonces, este hombre, este muchacho, hay gente de la que Dios está sacando, hay gente de la cual Dios está sacando lo precioso de entre lo vil, porque está en un cementerio, está en un lugar que cada vez se está secando más, que se están llenos de apostasía, llenos de frialdad, pecados ocultos, pecados terribles que se están ocultando bajo los altares. Hay altares manchados con pecado, hay altares manchados con pecado, un homosexualismo metido dentro de las iglesias. Antes un homosexual venía y Dios le sacaba a los diablos porque la iglesia estaba llena del Espíritu Santo, se le salían los diablos y se convertía. Ahora no, ahora un homosexual viene y termina siendo presidente caballero, termina siendo un líder, sin cambio, sin haber una evidencia. Entonces un borrachón, un promiscuo, un sinvergüenza. Entonces necesitamos ese aspecto, necesitamos esa experiencia del fuego que transforma. Pero es que no lo están buscando. La gente está en la misma corriente del mundo. Pasa más tiempo paseando y caminando que buscando la presencia del Señor. Entonces, es algo que se va renovando día a día. Entonces el cristiano se va enfriando poco a poco y deja de acercarse al Señor y comienza a desear las cosas del mundo, como deseó el hijo pródigo, las algarrobas, la comida de los cerdos. Su apetito antes estaba centrado solamente en las cosas espirituales, las cosas puras,
Como dice Pablo allá en Filipenses 4:8, todo, por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo noble, todo lo sano, todo lo honesto, si hay alguna virtud en eso, si hay algo digno de alabanza en esto pensar. Pero entonces él comenzó a desear. Ahora se volvió con un apetito hacia la cosa del mundo, al consumir, al comprar, a su deleite, con el brillo del falso gozo, con la falsa seguridad que da la comodidad, el dinero y todas estas cosas. Cuando el cristiano deja de alimentarse de las cosas espirituales y empieza a comer las cosas terrenales, empieza a aburrirse de Dios. Créalo que el alimentarse de las cosas del mundo terminan aborreciendo las cosas de Dios y te aburres hasta de Dios. Isaías capítulo 43, versículo 22 dice: y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Eso es lo que yo le estoy hablando. Hay gente que están cansada de Dios, están cansada de la iglesia, están cansada de esto. La comunión le parece interminable, la lectura de la Biblia insulsa, las reuniones le parecen un rito vacío, aunque hay congregaciones que sí son unos cementerios. Pero los programas de televisión le encantan, le fascinan los juegos de béisbol, le fascina pasar horas y hasta se paran de madrugada a ver los juegos, los peleas de esas de madrugada que tienen, como en otros países hay otro horario, van y se paran de madrugada a ver eso. Conocen las tertulias y los cotilleos de los chismes faranduleros. Su ilusión es ir al cine a ver una película y le encanta hojear las páginas de los catálogos, comparar precios, pasar por ahí viendo vidrieras en los malls, pensar en qué es lo que más le gusta para comprárselo. Entonces ahí se le va la vida, se le va en eso. Horas chateando en el teléfono, horas hablando por teléfono. Ha perdido el apetito de Dios. Ahora desea comer comida de cerdos. Mire, la comida de cerdo solo es buena para llenar el vientre, nunca llena el alma. No es deliciosa como los manjares espirituales que hay en la casa del Padre. La comida de los cerdos no está hecha para un hijo de Dios. Óigame bien, eso es que a mí, yo no puedo creer que usted va al supermercado a comprar comida de perro, un dog chow, para desayunar o almorzar. La comida de perro es para los perros, la comida de gatos es para los gatos, la comida de cerdos es para los cerdos. Es decir, que la comida de cerdos no fue hecha para alimentar a un hijo de Dios, sino para los hijos de la ira. La comida de cerdos es vulgar, óigame, es vulgar, es simple, es vacía. Todos los cerdos se agolpan para comer todo lo que puedan. Y la verdad que al verlo comer con tantas ansias, uno piensa que debe ser una cosa muy sabrosa, porque los cerdos le caen encima y se pelean para ver quién come más. Así está, esa es la vida de los cerdos. Pero solo es comida de cerdo. Por mucho que se peleen, por mucho que se la sirvan donde quiera, cuando sea, es comida de cerdo. Oiga esto, los manjares de la casa del Padre. ¿Cuántas veces nos hemos alejado del Señor para darnos cuenta posteriormente que solo hemos sido felices cuando hemos estado a su lado, al lado del Padre, al lado de Dios? La poca felicidad que nos llevamos al mundo eran las riquezas que nuestro Padre Celestial nos había dado. Eso está en el versículo 12 de Lucas capítulo 15. La casa del Padre, hermano. La casa del Padre está llena de tesoros inagotables, que son las riquezas que están escondidas en Cristo. Por eso le estoy hablando y le repito que el hijo pródigo dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre? ¿Por qué? Porque en la casa del Padre hay abundancia de pan. Repito, no es que soy incisivo, sino que siento en mi espíritu volver a recordar esto, que un padre verdadero se asegura de que la alacena, la despensa, la nevera espiritual esté llena de pan para sus hijos.
que siempre tenga una palabra, una revelación de la palabra, un rema, que tenga tiempo para buscar a Dios, hacer mercado en el cielo, para bajarle el pan a sus hijos. Hay iglesias que están vacías. No hay un mensaje de aliento, no hay un mensaje de explosión espiritual, que la gente se anima a dejar el sepulcro, la lápida donde está sentado, acostado desde hace años, y levantarse a vivir una vida de creyentes verdaderos, una vida de vivientes. Bendito sea el Señor. Entonces, la casa del Padre es un lugar donde hay una comunión y una exquisita comunión con el Padre. Lo más que hay en la casa del Padre es comunión con el Padre. Uno nunca quiere salir de allí, de la presencia del Señor, sino morar por largos días, como dice en el Salmo 23. En el Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su santidad y para inquirir en su santo templo. La comunión con el Padre por medio del bendito Hijo de Dios, por Jesús, y en el poder del Espíritu Santo, no pueden ser sustituidas por nada del mundo. Y esta es una de las cosas que me ha preocupado. Están sustituyendo la presencia, la comunión con Dios, con estrategias humanas, con programitas de la iglesia, con caminatas, con beberatas, con compartires de cosas materiales, y están sustituyendo esa vida de hijo y padre espiritual por cosas que no dejan ningún tipo de resultado espiritual. No se puede sustituir con nada, nada puede sustituir la comunión con el Padre. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 7 dice: si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, el amor que da el Padre, de cierto lo menospreciarían, porque no hay nada que puede comprar una gota de amor que sale del corazón del Padre. No importa cuánto dinero amontonen delante del cristiano, no importa cuánto entrenamiento barato le ofrezcan, su deseo es hacia su Señor. Le pueden quitar muchas cosas, pero nunca dejan que le quiten su comunión con Dios. Hay congregaciones que ya perdieron la comunión con Dios por haber anhelado y deseado comer alimentos para cerdos. Perdieron la comunión con Dios. Sin embargo, no sabemos cómo, ni entendemos el por qué a veces nos lanzamos a comer comida de cerdos. Yo no me explico, aunque aún tenemos en nuestras bocas el sabor, óigame, de las delicias de la casa del Padre. ¿Por qué entonces nos gusta tanto alimentarnos con la comida de los cerdos? ¿Por qué a la gente le gusta tanto ver una novela? ¿Por qué le gusta tanto un entretenimiento carnal y mundano? ¿Por qué le gusta tanto? Bueno, nuestro paladar no es un paladar cualquiera, ¿sabe? Es un paladar que ha sido creado en Cristo para saborear su palabra, para saborear los deliciosos manjares espirituales que solamente Él puede servir. Un cristiano no puede disfrutar mucho tiempo de la comida basura. Eso es comida basura, la comida basura de la comida de cerdos. Según Romanos capítulo 7, versículo 22 dice: nuestro hombre interior se deleita en la ley de Dios. Este es el manjar para el cual hemos sido hechos. El hombre interior disfruta, se alegra saborear la presencia de Dios. Se alegra, disfruta, saborear con placer y se alimenta con asombro y con gozo de la ley de Dios. La palabra de Dios es el manjar que como hijos de Dios debemos anhelar cada día. David lo expresó así en el Salmo 42, versículo 1 y versículo 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El versículo 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. En el Salmo 63, 1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti,
mi carne te anhela. Una de las cosas que guardó David y cuidó fue su comunión con Dios. Por eso Dios lo ayudó con el gigante, lo ayudó en las huidas de Saúl, lo ayudó incluso cuando cayó y pecó con Betsabé y la situación con Urías Heteo. Entonces, hay un peligro de la soberbia y de la autosuficiencia, y de eso quiero hablarle. El peligro de la soberbia y autosuficiencia. Muchos jóvenes salen de la casa de sus padres, quieren ver mucho, quieren tener experiencias nuevas, y lo que es peor, creen que ellos están preparados para enfrentarse a eso. El hijo pródigo no estaba preparado para enfrentarse a la traición de la gente, que cuando le faltó lo que llevó, entonces le dieron la espalda. Hay gente que no están preparada. Por eso los creyentes deben prepararse espiritualmente para la guerra espiritual. Que sean hombres y mujeres recias, fuertes. Que sean hombres que entiendan lo que es levantarse del polvo y caminar por nuestra victoria. Muchos cristianos creen que pueden ir lejos después de soltarse de la mano de su Padre Celestial. Son como el niño que monta por primera vez la bicicleta y se suelta de la mano de su padre. Y dice, no, yo puedo, déjame. Y al poco tiempo termina comiendo tierra y viendo estrellitas. Una verdad que tenemos que aprender es que separados del Señor no podemos ir a ningún lado, no podemos ir muy lejos, no podemos permanecer mucho tiempo de pie. Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, óigame, el que permanece en mí, eso habla de comunión. Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Una de las cosas que da la comunión es fertilidad. Tú comienzas a ser productivo, todo lo que haces prospera, porque tienes comunión con el Dios que maneja y creó los códigos del éxito y de la excelencia. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez del espíritu. El hijo de la parábola, el hijo pródigo, él cayó cuando se emocionó y emocionado ahí puso sus ojos en el mundo y pensó dentro de sí, bueno, yo puedo gozar del mundo y de la casa del Padre a la vez. O sea, yo puedo estar aquí, puedo estar allá. En otras palabras, él pensó que él no necesitaba depender de Dios y que podía valerse por sí mismo. Qué equivocado estaba. Qué equivocado estuvo siempre ese hijo que se convirtió en pródigo cuando abandonó el pan. El pan. Yo no estoy hablando de un lugar, estoy hablando de lo que representa el pan, la palabra de Dios. Cuando tú dejas la palabra, hay gente que han preferido comer palabra de hombre que palabra de Dios. Hay gente donde no aceptan que se hable el mensaje, donde ha sucedido, no me hable del infierno, no me hable del juicio, no me hable de pecado. Y entonces, ¿de qué rayo habla uno aquí? Si lo más que habló Jesús fue del infierno, Jesús habló más del infierno que del cielo. Lea la Biblia, porque es así. La Biblia dice que Él corrige y castiga y azota a quien toma por hijo. Porque si no nos azota y no nos corrige, no somos hijos, somos bastardos. Dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. El cristiano disfruta del Señor y hace muchas cosas para Él, tanto que llega a pensar que puede seguir funcionando sin necesidad de tener un continuo contacto con Él, porque llega un momento que uno, de tanto hacer esto, uno siente una práctica, ya uno está yo puedo predicar el mensaje que sea, porque prácticamente aprendí a leer en la Biblia, pero yo no me valgo de eso. Cada vez que voy a predicar, doblo mis rodillas, paso tiempo en la presencia de Dios para llenarme de su gracia, para poder pararme detrás de un micrófono, detrás de un altar y poder soltar el mensaje que el pueblo necesita, le guste o no le guste. De modo que poco a poco se va apartando cuando piensan que pueden hacer las cosas por su propia cuenta, porque se llenan de soberbia y dicen que ya no necesitan al Señor. Y una vez lejos, después que se alejan, en la provincia apartada, expresa del enemigo de su alma
quien lo está enredando en 1001 asuntos, le pone amigotes, novias. Él era el galán del barrio, del pueblo, de la provincia apartada, hasta que se le acabó todo lo que el Padre le había dado. El diablo te quiere robar lo que el Padre te dio. El diablo quiere robarte tu riqueza. El diablo quiere quitarte los talentos. Hay gente que tienen talento, pero están en un lugar de provincia apartada, donde tus talentos se están malgastando tu vida, se está malgastando tu tiempo, y tú le vas a dar cuenta a Dios por eso. Pueda que te mueras hoy, y yo no sé qué cuenta le vas a entregar a Dios. Si tienes la carpeta, los folios, las hojas las tienes en blanco, nunca has escrito nada, no has puesto por obra toda esa herencia que Dios te dio. No podemos hacer nada, hermano. Lo que quiero decirle, separados de Dios, separados de Él no podemos hacer nada. Sin Él estamos perdidos. Si Él no está con nosotros, estamos muertos. Estamos hechos para vivir en una dulce comunión con el Señor. Para eso fuimos hechos. Tú no puedes agarrar un avión y ponerlo por debajo de las aguas como si fuera un submarino, porque no va a funcionar, porque no fue hecho para eso. Tú no puedes agarrar un submarino y que vuele y vaya a Marte, porque no fue hecho para eso. Nosotros tampoco no fuimos hechos para comer comida de cerdo, no fuimos hechos para vivir lejos de nuestro Padre. Nosotros fuimos hechos para vivir una dulce comunión con nuestro Dios. No debemos salir de su presencia. Si nosotros salimos de su presencia, ya no tenemos su protección. No debemos salir de su templo, de su presencia, y tener comunión con las cosas de este mundo. Porque tú no puedes salir de la iglesia a hacer cosas malas. Tú no puedes salir como de la congregación a seguir pecando. Estamos en el mundo, claro, yo lo creo, sí, estamos en el mundo. Y sí tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que desenvolvernos en medio de un mundo que no teme a Dios, ni le conoce, ni le reconoce tampoco. Pero esto no significa que tengamos que comer de sus altares, ni que tengamos que adorar a sus ídolos, y que tengamos que meternos en el fango de cerdo a los que ellos llaman vida bonita, vida, la dulce vita. No. Entonces el proceso que ocurre poco a poco, mire el proceso en la vida del hijo pródigo. Fue un proceso que ocurrió poco a poco. El Hijo de Dios comenzó a ser fascinado por las cosas del mundo, pasaba más tiempo de lo normal mirando las cosas que le gustan a los hijos de este mundo que a Dios. Sus conversaciones eran como las de los hijos de este mundo. Luego comenzó a dar pequeños pasos alrededor de la casa del Padre. No se retiraba mucho, pero sí lo suficiente como para mirar al Padre desde lejos. Y algunos van a la iglesia solo por mantener esa sensación de seguridad, y qué equivocados están. Piensan que por asistir a las reuniones su póliza de seguros cristiana ya está pagada. Qué equivocados están. Prestan sus cuerpos físicos para que les prediquen sermones, pero sus corazones están lejos, ya están allá en la provincia apartada, corriendo detrás de las cosas de este mundo. Bendita sea la gloria de Dios. Comen del pan y del vino en la Santa Cena, pero es como si comiesen pan del altar de Baal y vivieran de su vino, porque no disciernen el cuerpo y la sangre del Señor. Cantan las canciones de los hijos de Dios, pero para Dios es como si estuvieran cantando mentiras o lanzando maldiciones. No saben lo que cantan, solo leen cosas de un libro y lo repiten. Ya no se apartan para estar a solas con el Señor que los rescató y que les dio perdón de su vida. Su presencia les resulta sosa y su palabra es cosa dura para ellos. Y cuando hay un mensaje fuerte que confronta, entonces se sienten mal,
se sienten aludidos, porque la palabra es dura. Yo le voy a decir, más duras son las algarrobas que comen los cerdos. Los discípulos le dijeron, Señor, esta palabra es dura de ser recibida. Se están yendo la gente, bueno, váyanse. Pero el que es de Dios se queda. El que es de Dios recibe la palabra. Bendito sea el Señor. Son como aquella multitud que solo seguía a Jesús porque querían llenarse el vientre del pan que Jesús les daba, porque se los multiplicaban. Eran falsos discípulos. No querían un Señor, solo querían a alguien que les llenase sus vientres. Ese es el problema. Mucha gente que buscan a Dios no como a Dios, sino a hacer mercado. En el supermercado de la iglesia tal. Porque ahí hay alguien que está vendiendo a Dios como si fuera un producto. Ahí hay alguien que está vendiendo a Dios. Hay iglesias donde venden a Dios como que si fuera un artículo, un producto. Bendito sea el Señor. Asimismo, el hijo pródigo toma las bendiciones de la casa del Padre y se aleja de su presencia. Dame trabajo y salud, dicen muchos. Dame salud, dame trabajo, dame muchas cosas. Y dime que yo no voy a ir al infierno, Señor. Frotan, tú sabes, la lámpara. Pero déjame en paz. No te metas en mi vida, le dicen al Señor. Yo lo que te lo estoy explicando de esta manera. Le dicen al Señor, Señor, quiero salud, quiero dinero, quiero graduarme, quiero tantas cosas, pero eso sí, no te metas en mi vida, déjame en paz. Sal de mi vida. La comunión que se encuentra en la casa del Padre, aparte de ese proceso de poco a poco, de alejarse de la casa del Padre, hay algo que se consigue en la casa del Padre, aparte de la abundancia del pan, y es la santidad de la casa del Padre. La santidad, óigame, la santidad de la casa del Padre. Esa es otra cosa que se consigue ahí y que extrañó al hijo pródigo porque no se consigue en la provincia apartada. En el Salmo 93:5 dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Lo voy a repetir, Salmo 93:5 dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Ahora yo pregunto, ¿qué tiene la casa del Padre que es distinta a todas las otras casas? Pues allí no solamente hay abundancia de pan, allí no solo hay alegría y hay fiesta. Ahí no solamente hay un becerro engordado esperando por ti. Allí no solo hay misericordia. El Salmo 36:8 dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Allí, aparte de todo eso, allí también hay santidad. Y la santidad es hermosa porque el pecado no la afea. Cuando el creyente, una persona está en pecado, es fea, porque no tiene el brillo de la gloria de Dios. Cuando una persona está en pecado, se pone fea, impertinente. Hay algo que quiebra una comunión. Cuando una congregación hay pecado, hay algo feo, se siente feo todo. La alabanza ya no es alabanza, es bulla, es ruido. Hay calor, hay de todo. Es tremendo. La santidad es hermosa porque allí se ama y se hace la rectitud. En donde hay santidad, se ama la presencia de Dios, se ama la voluntad de Dios. Aunque hacer la voluntad de Dios nos acarrea problemas, como pasó con Juan y con Pedro, que los azotaron y le prohibieron los líderes, los príncipes judíos, que no hablaran más de Jesús y de la resurrección de los muertos, ni del fin del siglo. Y ellos le dijeron, considerad vosotros si es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. En la santidad, donde hay santidad, hay hermosura, porque ahí se busca hacer la voluntad de Dios y solo se hace la rectitud. En el Salmo 11:7 David dijo, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Si no andamos en rectitud, no veremos su rostro. La Biblia dice, el que anda en pecado y muere en pecado no verá el rostro de Dios. Bendito sea el Señor. El hijo pródigo sufrió la injusticia por parte de su patrón, explotador, el dueño de la hacienda de los cerdos.
y allí fue donde el hijo se acuerda de la casa del padre, pero sabe que no puede ir a la casa del padre hasta que no se reconcilie con él. La Biblia dice que el que confiesa su pecado a Dios, por supuesto, y se aparta, alcanzará misericordia, pero el que lo encubre no prosperará. David mismo lo dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos, se secaron mis huesos dentro de mí. Porque el pecado te seca. Cuando las personas están en pecado, cuando hay pecado dentro de la congregación, la gente se seca. Donde hay pecado hay tormenta. Ahí lo tocó la tormenta a Jonás y la gente que estaban en la barca cuando Jonás se metió. Y ellos eran personas que no conocían al Señor, pero Jonás sí conocía a Dios. Era un profeta de Dios, pero estaba en pecado, estaba en desobediencia. Y este profeta lo que hizo fue llevar tormenta a una barca que estaban tranquilos. Porque la persona en pecado, donde quiera hay problemas. Mire, el mismo Job recibió el doble de las cosas que había perdido. Eso está en Job, capítulo 42, versículo 10. Y dice que después que recibió el doble, sus hermanos y sus hermanas y sus amigos íntimos, sus amigos cercanos vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Eso habla de comunión. Y dice la Biblia que cada uno de ellos le dio una pieza de plata. La plata representa la redención. Esto representa el precio para el rescate. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 15, a Jesús lo vendieron por 30 piezas de plata. Allá en Génesis 37, 28, los hermanos de José vendieron a José a unos agentes que iban para Egipto por 20 piezas de plata. Y le dieron un anillo de oro. El anillo representa autoridad, representa gobierno. Sin arrepentimiento, sin apartarse del pecado, no puede haber gobierno, no puede haber autoridad. Los demonios, la gente se endemonia y salen corriendo a llevarlo a un psiquiatra, a un psicólogo, a que le pongan Valium, metadona y basura de esta, porque no tienen el anillo de la autoridad de Dios. Eso está en el versículo 11 del libro de Job 42. Dice que después de esto, después que él se arrepiente, él tuvo otros 7 hijos, como los que había perdido, y 3 hijas, como las que había perdido. Esto está en el versículo 13. Y sus días, después de su crisis, fue extendida 140 años más. Eso está en el versículo 16 de Job 42. Dice que murió, en el versículo 17, dice que Job murió viejo y lleno de días, no lleno de llagas. Porque el pecado son llagas purulentas, hediondas, pestíferas que espantan la presencia de Dios. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Pero toda esta restitución, porque recibió el doble de lo que tenía, fueron restituidos sus hijos, tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dice que las hijas de Job eran las más hermosas de la tierra. Porque cuando tú estás en paz con Dios, Dios hermosea a tus hijos, Dios hermosea tu familia, a tus hijos. Cuando tú prefieres obedecer a Dios antes que los hombres, entiendes que hay un llamado urgente y que tienes que buscar a Dios de todo corazón, créeme, Dios te va a restituir lo que te quitó la oruga, lo que te quitaron en la provincia apartada. Te va a dar el gozo que perdiste. Tus hijos se van a convertir. Tus hijos serán los más hermosos del barrio. Serán los más hermosos de la universidad. Tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Pero esta restitución y esta restauración vino solo después que Job dejó de justificarse. El versículo 3 dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Eso está en Job 42:3. Mira lo que dijo Job. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Y cuando él dijo, en el versículo 6 de Job 42, dijo: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Él duró 41 capítulos del libro justificándose. Pero en ese capítulo 42 dejó de justificarse. Porque Dios le dijo: ¿por qué tú hablas así? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Entonces, en el momento que él reconoció que no era justo,
que nadie es justo, el único justo es Dios. Ninguno de nosotros somos justos, somos justificados por la fe, pero el único justo se llama Jesucristo. Dijo, por tanto me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y en ceniza. Una expresión plena que denota una profunda, sincera y sentida humillación delante de Dios. La soberbia, por eso que estoy hablando, esto es la consecuencia de la soberbia y de la autosuficiencia. La santidad nos habla de que ya no pertenecemos a este mundo, sino a otro mundo, al mundo de Dios, al mundo de la justicia. Que no pertenecemos a un mundo en el que reina el engaño, la estafa, la corrupción, la maldad, el odio, el pecado, el juicio de los poderosos y los fuertes. La santidad de la casa del Padre hace de su casa un lugar hermoso, ¿sabe? Un lugar incomparable a cualquier otro lugar. Tu corazón no tendrá reposo, óigame, hasta que no entres en la casa a la que perteneces, a la casa del Padre. Necesitas recuperar comunión, tienes que cuidar. Muchos están en las provincias apartadas, muchos están en el lugar equivocado. Por eso es que cuando llegó la bendición al pueblo de Dios, Noemí no la pudo disfrutar porque ella estaba viviendo en un camino, un pueblo apartado, estaba con los moabitas. Y por vivir con los moabitas no pudo ver cuando Dios visitó a su pueblo para darles pan, porque Dios nos da pan, pero mucha gente que está en el lugar equivocado. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Tú tienes que volver a la casa que tú perteneces. Óyeme, estoy hablando espiritualmente, estoy hablando de la presencia de Dios. En el Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. La parábola del hijo pródigo habla de la santidad del que ha sido hecho hijo por la gracia. Dice que ahora pertenece a Dios, que ha sido por medio de Él y para Él, que su vida ha cambiado. Es para su servicio y no para contaminarse. Dios te llamó para que le sirvieras, no para que perdieras tiempo, ni para que te contaminaras. La santidad es que ahora pertenecemos a una nueva esfera. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La espiritual, una esfera espiritual, a un nuevo reino, el reino de Dios. Estamos en este reino por el nuevo nacimiento. Y al nacer de nuevo nosotros recibimos una nueva naturaleza, una nueva ciudadanía, una nueva naturaleza que viene de Dios. Esta nueva naturaleza nos mueve a clamar a Dios y decirle, Abba Padre. Nadie puede decir a Dios, Abba Padre, si no ha nacido de nuevo. Esa nueva naturaleza se deleita solamente en las cosas espirituales, las cosas puras, las cosas santas. Vivimos como hijos del Rey porque hemos recibido el espíritu de adopción, porque hemos sido regenerados por medio del sacrificio de Jesús, fuimos adoptados y ahora tenemos herencia con el bendito. Un ejemplo, un perro, usted no tiene que enseñar a un perro a ladrar. Usted no puede enseñar, al ser perro, por tener una naturaleza canina, él hace las cosas propias de los perros. Ladra, corre, se rasca con la pata, corre como un perro y disfruta del alimento de perros. A un caballo no puedes enseñarle a vivir como un perro, porque no vas a poder. Intenta enseñarle a ladrar a un caballo, a ver si el caballo va a ladrar. No importa cuán buen profesor seas dando clases de ladridos. Puedes ser un doctor en ladres de perro. El caballo nunca va a ladrar. La naturaleza del caballo es distinta a la naturaleza del perro. Para que un caballo hiciera cosas de perro, tendría que haber nacido
como perro y no como caballo. ¿Qué quiero decir esto? Yo voy a aprovechar esto porque hay gente que nacen hombres y se sienten mujeres. Hay gente que nace mujeres y se sienten hombres. Eso es una desviación de la naturaleza de Dios. Un hombre me dijo a mí, hermano, lo que pasa es que debe ser bien tremendo, con otra palabrota, pero de esa culebra, de la bien pesada, soltó. Me dijo, porque debe ser difícil, horrible, ser hombre y sentirse mujer por dentro. Yo dije, esto huele a quemado. A lo mejor a este mismo se le moja la canoa, porque para hablar así, yo no puedo creer que una persona va a pensar que eso es normal, que un perro no se puede sentir caballo, ni un caballo se puede sentir perro. Entonces nosotros somos hijos de Dios, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, no podemos participar de la naturaleza de los cerdos. Mire, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4, óigame bien, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vea esto, nuestro hombre interior, nuestro ser espiritual clama por alimento espiritual. Romanos capítulo 7 versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. No puede comer comida de cerdos. La comida de cerdo es buena, pero solo para los cerdos, no para los hijos de Dios. Un cerdo se deleita oyendo al conde del Guácharo. Un cerdo disfruta bailar el serrucho, ande para los perros y cosas de esas. Pero los hijos de Dios no. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21. Yo no puedo creer que un cristiano va a estar oyendo música mundana. Yo no puedo creer, yo respeto, cada quien puede oír lo que le dé la gana. Pero yo no puedo creer que un cristiano, una casa que dice, esta casa es cristiana, somos cristianos, santidad Jehová, van a estar oyendo música mundana, Shakira y basura y Daddy Yankee. No puede, Oscar de León y Celia Cruz y Juan Gabriel y Rocío Dúrcal, Vicente Fernández. Yo no puedo creer que usted va a estar oyendo a Diomedes Díaz si usted es cristiano. Y si usted tiene autoridad en su casa, usted tiene que ponerle freno al diablo. En mi casa nadie va a venir, ni va a fumar, ni va a decir malas palabras, ni va a estar oyendo música sucia, ni va a estar viendo novelas. Primero que en mi casa no entra nadie, pero si llegaran a entrar, en mi casa hay código, hay unas reglas, hay una moral que es inquebrantable. Los principios del reino en el corazón de un hombre, una mujer que ha nacido de nuevo, son innegociables. Son innegociables. Permítale al hijo llegar tarde, la primera vez para que usted vea. Permítale a un hijo alzarle la voz para que usted vea lo que va a pasar. Después de eso viene una mala palabra, después viene otra peor y viene hasta agresiones. Nosotros no podemos alimentarnos de la comida de los cerdos. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Oye, hermano, tú no puedes estar comiendo maná del cielo y comida de cerdo a la vez. No puedes, porque nuestro estómago, nuestro sistema digestivo no está creado por Dios en el nuevo nacimiento para comer algarroba, para comer basura, sino para alimentarnos de la belleza de la presencia de Dios y de su palabra santa. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 19 dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Óigame, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19, dice así textualmente Pablo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Comprende usted eso? A veces un hijo de Dios se descubre a sí mismo haciendo y diciendo cosas que no se corresponde a su nueva naturaleza. Hay personas cristianas que hacen cosas que no se corresponden con su condición de hijo de Dios. Es absurdo. En el pasado es posible que disfrutara de esas cosas, pero ahora ya no. En Efesios capítulo 5, versículo 8,
dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Sin embargo, óigame esto, ese hijo de Dios vuelve a ellas una y otra vez, vuelve otra vez, como Sansón. Iba y salía del prostíbulo y al otro día estaba ahí. Y volvió otra vez con el vino. Y volvió otra vez con las parrandas y con la farra. Y tú sabes, y con ese cachumbambé hasta que terminó mal. Aunque los creyentes verdaderos o los hijos de Dios no tengan satisfacción en estas cosas, y aunque su nueva naturaleza se alimenta de otras cosas más preciosas y elevadas, pone la vista atrás. Mire, de verdad que yo no entiendo esto. Como una persona que tiene al Señor en su corazón, que tiene contacto con Dios, que ha sido satisfecho por la presencia de Dios, que conoce de todas estas cosas y vive en su naturaleza nueva y se alimenta de la presencia de Dios, levanta los ojos como Lot para ponerlo en el valle del Jordán y puso los ojos en Sodoma y Gomorra y le gustó. No puedo creer que un hombre, una mujer de Dios va a levantar sus ojos a ver lo que no le agrada a Dios. Por eso en el Salmo 101 dice que no pondría sus ojos delante de sus ojos cosa vana. Entonces, ser santo es pertenecer a la casa del Padre. Levítico 11:44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Como el hijo pródigo pertenecía a la casa de su padre y por ende no pertenecía a la provincia apartada, él no estaba hecho para cuidar cerdos, sino para cuidar los asuntos de su padre. Jesús lo dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar. Yo no puedo creer que un cristiano verdadero esté como director de una discoteca, o esté vendiendo lotería, o tenga una agencia de lotería. No puedo creer, venda cigarrillos en su negocio, en su bodega, no sé, venda cerveza. No, yo no la tomo, pero la vende. Eso es una locura. Él no estaba hecho para vivir como cualquiera de las personas que le rodeaban. Él, el hijo pródigo, él pertenecía a una familia de buena posición. Él pertenecía a la familia del Padre. Levítico capítulo 20, versículo 26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios apartó a Israel de los pueblos. Dios te apartó a ti y a mí de los pueblos. Dios te apartó a ti de esos malos hábitos, de esos malos amigos, de esa vida pasada, pecaminosa. Dios quiere que tú te alejes, que tú te apartes. Entonces, hay un desafío. Hay un desafío. El hijo pródigo lo tuvo. Jesús lo tuvo. Estamos desafiados por la palabra y por el Señor, por la historia, por las circunstancias. Hay muchos cristianos siendo ricos en Cristo se han hecho miserables, óigame. Conocen tesoros preciosos, promesas bíblicas para vivir bien, por las que se puede vivir en un alto nivel de bendición. Tienen secretos que han estado ocultos por siglos a otras generaciones, pero Dios nos las ha revelado a nosotros. Nosotros hoy, la iglesia de hoy no es la misma de hace 20 años, 30 años. Hoy hay un nivel de revelación diferente. Son sabios, pero eligen vivir como necios en este mundo. Dígame, ¿no es esta la mayor estupidez que puede cometer un hijo de Dios? Hay muchos cristianos que se empeñan en que no haya diferencia entre el hijo de Dios y el hijo de la ira, entre el hijo de Dios y el hijo del diablo, entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia. Hay gente que comparten en una reunión de inconversos, dicen palabras sucias, dicen
consumen hasta droga, beben aguardiente, terminan borrachos ahí, cayéndose a puños, echándose plomo ellos mismos. ¿Y qué hace un cristiano metido ahí? Porque esa es esa generación de gente que no conoce a Dios y no discierne la izquierda de la derecha. Están ciegos. Entonces, el desafío que la palabra de Dios te lanza ahorita mismo es a vivir de acuerdo a tu nueva vida. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes que vivir bajo los nuevos estándares del cielo en tu vida. Tú sabes mejor que nadie, puesto que tienes la unción del Santo, que es lo que Dios quiere para ti. Nadie más sabe eso sino tú. Y que es lo que ya no es para ti, porque corresponde a tu vieja vida. Tú y solamente tú sabes qué es la cosa que tú estás viviendo y estás haciendo que a Dios no le agrada. Porque pertenecen a la vieja naturaleza, al viejo hombre, a la vieja historia. Pero ahora tú tienes que entender qué es lo que Dios quiere para ti. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay gente que no sabe ni para qué lo llamó Dios. Bendito sea el Señor. Y tienen años en la iglesia. Ya tienen la silla, las ha roto, las ha marcado con su propio sudor, su perfume. Ya saben que es de Él. Porque tienen años sentados ahí, pero no saben para qué los llamó Dios. No saben. Tenemos un reto. La Biblia dice que debemos preocuparnos por entender la voluntad de Dios. Entonces, podemos poner miles de ejemplos. Un cristiano está en el mundo, pero no se alimenta del mundo. La gente del mundo busca con ansiedad, con desesperación la diversión, el entretenimiento. ¿Por qué? Porque en la diversión está el sentido de sus miserables existencias. Entonces pasan horas detrás de un televisor ahí empujando una carrera de caballo, y pasa gente que han perdido hasta la familia, los hijos, han perdido el dinero, han perdido las casas, han perdido hasta la vida y han perdido el alma. El cristiano tiene el sentido y el centro de su existencia en Dios. Tú y yo no podemos concebir una vida fuera de Dios, fuera de su presencia. Vive en comunión con Dios. Haga lo que Dios haga. Durante todo el día usted va a tener comunión con Dios si usted es un hijo de Dios. Un creyente verdadero vive en esa comunión bellísima con Dios. Esté haciendo lo que esté haciendo durante todo el día. Mira cada día en su palabra para inquirir el conocimiento de Dios, inquirir y adquirir el conocimiento de su Dios, y para reconocer y conocer cuál es su voluntad. ¿Cómo vamos a trasladar a la realidad aquello que nosotros estamos diciendo? Bueno, sencillo, la misma palabra, el mismo Señor nos lo dice. En primer lugar, tenemos que orar que el Padre aumente nuestra hambre espiritual. Si somos pobres espirituales, nunca podemos desear los alimentos de la casa del Padre. Vea, nadie va a desear algo que nunca ha tenido. Porque el hijo pródigo deseó los alimentos, porque él había salido de una casa que estaba llena de abundancia de pan. Entonces, si nosotros tenemos una miseria espiritual, nunca vamos a desear los alimentos de la casa del Padre. Los pobres son aquellos que anhelan lo que Dios tiene para darle, porque están desesperadamente hambrientos. Hay muchos que no son pobres espirituales porque están satisfechos de sí mismos. Tienen muy buena opinión de sí mismos. Están muy ensimismados. De modo que solo desean aquello que sus imaginaciones o su cerebro pueden producir. Se alimenta de sí mismos. ¿Tú sabes lo que es eso? Alimentarse de uno mismo. En segundo lugar, tenemos que ponernos manos a la obra. Hoy día nadamos en abundancia en cuanto a revelaciones y cosas de esto. Tenemos Biblias, tenemos cursos de estudios bíblicos, tenemos literatura espiritual, tenemos discos y música cristiana, tenemos todo el material con el cual construir nuestra fe, ser titanes, gigantes espirituales. Pero, ¿qué estamos haciendo con todo esto? Hay gente que tiene libros interesantes y no los leen.
que tienen Biblia y no la leen. Muchos de los cristianos que conoces son coleccionistas de libros, compran mucho, pero trabajan poco. Yo conozco gente, hermano, que tienen libros, que no se puede caminar en la casa, pero no hacen nada. Están ahí enterrados, sepultados bajo los libros. ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! Entonces, la excusa puede ser el trabajo, el tiempo, o tal vez que no son muy dados a las cuestiones intelectuales. No me gusta leer, yo leo y me quedo dormido, me duele la cabeza. Pero el motivo real es la pereza. No leen porque son flojos, no oran porque son flojos, no ayunan porque son flojos, no hacen vigilias porque son flojos, no hacen matutinos porque son flojos, no van a la iglesia porque son flojos, son perezosos. Y acuérdense, Proverbios 19:15 dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. ¿Saben el precio que cuesta alcanzar la madurez? Pero no quieren pagarlo. Quisiera que alguien viniera con un carburo espiritual, echarle carburo y amanecer al otro día unos gigantes en la fe, tú sabes, abracadabra, patas de cabra, y aquí está. Ellos quieren la corona, pero sin pasar por el martirio. Quieren la corona de la salvación, pero no quieren llevar la cruz, no quieren subir al Calvario. No, le huyen al látigo, le huyen a la corona de espinas, le huyen a la lanza que te parte el costado. Hoy día, hermanos, hoy día nuestras iglesias están plagadas de ignorantes voluntarios. Son ignorantes porque les da la gana ser ignorantes. Entonces yo los llamo los ignorantes voluntarios. Acuden en tropel, pero no están capacitados para llevar a cabo la obra del ministerio, porque están en una iglesia donde no los están capacitando, porque lo están convirtiendo en cosas. No, hermanos, no saben ni qué quieren. Conocemos a hermanas que apenas saben medio leer, que yo estoy seguro que están tomando nota de esta enseñanza que yo estoy dando, que leen cuanto cae en sus manos, que cada vez que la Biblia se para antes de cepillarse a la Biblia, a la rodilla, que antes de saludar a quien sea, saluda en la mañana, el primer saludo es para Jehová, para el Espíritu Santo, para Jesús. Lo hacen lentamente, pero con gran placer, ¿sabe? Yo conozco personas que no saben leer y leen así, poquito a poco, pero se están alimentando. Y hay gente que sabe leer hasta otros idiomas y no leen la Biblia está llena de moho, está llena de polvo. Y así como tan empolvada está el libro de la Biblia como su corazón. Está lleno de polvo por la inactividad, por el ocio. Pues yo creo que un cristiano ocioso es un taller del diablo, una mente desocupada es un laboratorio de Satanás. Entonces, hermanos, manos a la obra. Dios no da premios a la ignorancia. El mismo Bolívar dijo que Dios premia la constancia. Él nos dejó la Biblia. Nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó la unción, nos dejó la Biblia por escrito para que nosotros la estudiemos. No para que la paseemos y la llevemos para la iglesia de vez en cuando, como si nosotros fuéramos el taxi que lleva a la Biblia a la iglesia. Sino para que la conozcamos, no para que la abandonemos. Dios nos dejó maestros de la palabra para que estemos capacitados, entrenados, preparados para llevar a cabo la gran comisión, para que la iglesia sea fuerte, para que avance con empuje, con arraigo, con ahínco. Hoy día las sectas nos aventajan en cuanto a celo. Usted ve los testigos de Jehová, usted ve a esta gente por fuera, hermano. Y trate de quitarle un atalaya para que usted vea que le ponen las mujeres esas la sombrilla de sombrero por la cabeza a usted. Porque tienen celo y están en un error. Porque les enseñaron mal la palabra. Y ellos publican proporcionalmente más libros nocivos con su falsa doctrina que nosotros.
sus miembros leen más que nosotros, saben más que nosotros, se dedican de lleno al estudio más que nosotros, por eso pueden dar respuesta. Están entusiasmados en su error y con eso, esa capacidad que le dieron, esa capacitación basada en fundamentos erróneos, heréticos, con eso ellos hacen nuevos prosélitos y van y se ganan más almas. Hay cristianos que me están oyendo que en este año no se han ganado un alma para Cristo. Usted es una deshonra, usted es una vergüenza para Cristo, ¿sabe? Usted es una vergüenza. Si yo fuera tú, yo cogería la Biblia, me la comería ahorita mismo y me pondría a estudiar la Biblia con mucho fundamento. Leería libros interesantes porque hay gente que han escrito libros muy buenos. Yo particularmente los libros de Gille me gustan, Josué Irión me gustan, mucho. Hay tanto que aprender y tan poco tiempo. Óigame, hay mucho que hacer, pero hay poco tiempo. El evangelio es eterno, pero no tenemos la eternidad para predicarlo. El tiempo se está acabando. Tú eres un privilegiado en todo lo que tienes a tu alcance. Tú tienes una verdadera comida del Padre. Estoy hablando de la verdadera comida del Padre, donde hay un verdadero Padre que se madruga para enseñar palabra de Dios a su pueblo. Pero a veces prefieres la comida de los cerdos. Hay gente que en vez de estar oyendo este programa, están metidos en programas de cerdo. Si yo fuera tú, me trazaría, me marcaría unas metas. Me propondría leer tantos capítulos de la Biblia y memorizar otras tantas secciones por semana o por mes. Si usted se aprende un versículo diario, usted va a saberse 30 versículos al mes, 365 versículos al año. Usted va a ser una bomba atómica. Dios ha puesto mecanismos, herramientas tan fáciles, pero no las estamos viendo, no las estamos utilizando. Si yo fuera tú, me haría un horario. Sabría a qué hora acostarme, a qué hora levantarme. Tendría un tiempo en la mañana para estar con el Señor, a mediodía y en la noche. Aprovecharía cada minuto que pudiera para consagrarlo al Señor. Tal vez me estés diciendo que has intentado antes tener comunión con el Padre y comer de sus manjares y que has querido tener comunicación con Él y comunión con Él, pero que al poco tiempo te enfriaste. Te enfriaste porque estás metido en la provincia apartada. Te enfriaste porque no hay comida en la casa de tu padre. Te enfriaste porque hay cosas ocultas. Piensa que si vuelves a empezar, volverás a caer. No, inténtalo, síguelo intentándolo. Sigue, adelante. A Jesús se le cayó la cruz, pero la volvió a levantar. No se quedó con eso allí. A Pedro y a Pablo los apedreaban el sábado, pero se curaban en la semana y el sábado estaban de nuevo ahí. O tal vez crees que es algo demasiado para ti. Voy a proponerte algo diferente. Dedica al menos, por lo menos, media hora, 30 minutos. ¿Quién no tiene 30 minutos? Dedica por lo menos media hora a estar en comunión con Dios, por lo menos para empezar, que sea una comunión verdadera. No te metas a orar con el teléfono porque vas a terminar contestando a todo el mundo. Aprende, en media hora tú puedes hacer un devocional de corazón. Piensa, solo 30 minutos. Esto supone acostarte un poco antes para tener tiempo cada mañana. O tal vez apartar un rato de la tarde o de la noche para estar a solas con el Señor. Yo no conozco a nadie tan ocupado que no tenga 30 minutos. De hecho, si contamos nuestro tiempo, nos daremos cuenta de que a menudo desperdiciamos mucho más de 30 minutos. Desperdiciamos horas, días, y esto lo hacemos cada mes, cada año. Bendito sea el Señor. ¿Qué hacer durante ese tiempo entonces? Comienza ese tiempo orando. Dale gracias a Dios por ese día. Habla con Dios. Te recomiendo leer un capítulo de la Biblia diario. Si eres nuevo creyente, lee la Biblia a partir del Evangelio según San Juan, que eso habla de Jesús como Hijo de Dios. Y pídele a Dios que te muestre qué quiere decirte hoy a través de ese texto que acabas de leer. En el discipulado
Uno enseña a tener un diario espiritual, un devocional, y tener un diario donde puedes escribir qué me dijo Dios y en otro qué le dije yo a Dios. Eso es importante, tener un claro qué es lo que el Señor te está hablando en su palabra. Tienes que tener eso bien claro. 30 minutos es muy poco tiempo. No te recomiendo que te quedes con esos 30 minutos para aliviar una conciencia culpable. Cuando estás con alguien a quien tú amas, media hora es muy poquito. De hecho, nunca querrías que ese tiempo terminara. La parábola del hijo pródigo es una enseñanza de Jesús a nosotros, sus discípulos, que nos muestra a volvernos a Dios. Si te descubres a ti mismo vacío, cansado, insatisfecho, si te das cuenta que estás alejándote de Dios y enfriándote, es el tiempo de volverte a Dios. Si crees que la vida cristiana es mucho más que una serie de normas aburridas que cumplir, es el momento de volver a entrar en la casa de tu Padre. Vuelve a confesarlo como tu Señor y tu Salvador. Si tienes que renovar tu voto y tu profesión de fe, hazlo. Dedica tiempo a la actividad más deliciosa y feliz a la que nadie puede estar entregado. Tu tiempo devocional con Dios. Yo me crié aquí y yo no he conseguido nunca un día en gloria que se parezca al otro. Para cada día Dios tiene una bendición nueva y distinta. Y este es mi consejo para ti, para que busques a Dios, te llenes de su presencia, porque Él está a la puerta. Él quiere que los hijos vuelvan a la casa de su padre, vuelvan al pan. Vuelve al pan. Y sal de la provincia apartada, porque Dios demanda la adoración y la vida de santidad, la vida santa y plena de sus hijos. Gloria al Señor. Vamos a orar para dar gracias por esta enseñanza. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos has dado, mi Dios. Gracias por tu maravillosa misericordia. Gracias, Señor, por habernos hecho recapacitar y regresar a tu casa, a tu presencia. Mira, el que ha perdido la presencia, ha perdido tu comunión. Señor Dios mío, hazle volver. Señor, recíbelo con el becerro engordado, recíbelo con el vestido nuevo, con música, recíbelo con el anillo en sus manos, recíbelo con las sandalias en sus pies, con el calzado de su pie, recíbelo con el abrazo y el beso en su cuello. Señor, Padre, yo te pido por él, rompe las cadenas, Santo de Israel. Padre, restaura esas vidas en el nombre de Jesús. Padre, también te pido por los enfermos, mira a las personas. Señor, estos tiempos, estos últimos 2 meses, he visto muchos casos de gente que están convulsionando. Reprendo la epilepsia en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Cáncer, Señor, he visto mucho cáncer en las mamas, cáncer en el útero y la matriz de muchas mujeres. Padre, sea quebrantada esa malicia del diablo. Padre, sana el cáncer de la próstata, cáncer en los huesos, cáncer en el estómago. Señor, sana el cáncer, sana las enfermedades incurables. Señor, sana a los niños de toda enfermedad, de toda alergia en la piel, de Dios mío, de disnea, de asma. Padre mío, por tu palabra, quema, destruye en el nombre de Jesús. Padre, sana, desaparece la sinusitis, desaparece, Señor, sana la tiroides, sana los huesos, reprendo la osteoporosis, reprendo el cáncer en los huesos, reprendo, Señor, el reumatismo, reprendo, Señor, Padre mío, reprendo la artritis por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aplico tu sangre, Padre, como el sacerdote, tu sangre la aplico, Padre mío, sobre cada vida que me está viendo.